lamentablemente mi bio dice, tienes razón en todo, pero si te pones popi te doy block, así que te lo ganaste, por bobo. Ahora vamos a seguir leyendo, de verdad, que hay gente que estamos diciendo cosas a favor del país, no se ha hablado mal del país, estamos diciendo lo bueno, lo malo, estamos analizando, o sea que la gente tiene que tener un poquito más de, vamos a decir, inteligencia, Sí, ¿verdad? yo creo que además vamos a aceptar una recomendación, Pedro, y vamos a conversar en un programa siguiente que también tenemos esa información, las razones por las que la gente se queda a pesar de la crisis. Y no me refiero al que no se puede ir porque no tiene opciones, plata ni visa, sino el grupo de personas que podrían irse y sin embargo deciden mantenerse en Venezuela, a pesar de la crisis, Tú y yo a estamos pesar de la aquí, dificultad. yo Aquí estoy estamos, aquí aquí estoy estamos y sentado además todos los días. sin pensar claro que sí, que tienes, obviamente tienes dificultades en Venezuela, dificultades Todos. además importantísimas y que además podrías resolverlas en otro lugar. Y sin embargo, aquí estamos conectados, no nosotros dos, muchas personas, es más, la mayoría de los venezolanos sigue aquí y están La haciendo mayoría. actividad, están trabajando y tienen la esperanza hacia el futuro de que de mantenerse aquí es una oportunidad impresionante. Yo tengo dos datos para no adelantarlo de ese programa que lo vamos a hacer en algún momento. Ok, Sí, pero hay dos datos muy en importantes. 15 El, días. el primero, que para mí es fundamental. Mira, mucha gente habla en crítica, y tiene razón de criticar, que en Venezuela el 65% de la capacidad instalada está ociosa. Es decir, en un país que necesita bienes, que necesita productos, que necesita medicinas, el 65% de la capacidad productiva del país está ociosa. La próxima vez vamos a hablar con Industria, lo invito y hablamos los tres, Perfecto, para poner al día todos esos números porque me interesa mucho. absolutamente, pero aquí te lo voy a vender al revés. Eso que es una noticia negativa, tiene otra arista, y es que Venezuela no es ninguno de esos países que requieren helicópteros de la Cruz Roja para tirarle comida de por vida. O sea, tú puedes necesitar ayuda, puedes necesitar apoyo, pero Venezuela lo que necesita es recursos, divisas, materias primas para producir y rellenar un mercado que puede producirse porque tienes equipos, tienes maquinarias, tienes talentos, tienes profesionales. Por lo tanto, nuestra capacidad de respuesta es infinitamente más alta. Y la segunda es que en los últimos estudios se estudiaron muchos países en América Latina y en los diferentes sectores se quería saber cuál era el promedio de tiempo que requerían esos sectores para volver a producir el Producto Interno Bruto antes de las crisis. En 4 crisis distintas, Venezuela en toda América Latina es el país que tuvo el promedio de recuperación más Rápido. corto en todo Latinoamérica. Un año de promedio de recuperación del Producto Interno Bruto después de la crisis. ¿Qué quiere decir? Que esto es un país que tiene toda la capacidad de relanzarse si tiene un modelo económico Ok. adecuado. Tengo que volver al tema político, que en eso estamos y siempre para el final dejamos esa expectativa. ¿Cómo van los números? ¿Sigue más o menos igual? ¿Sigue repuntando Leopoldo, Enrique, Henry Falcón, Henry Ramos No, hay Alú? cambios, hay cambios, hay cambios interesantes. Mira, surgen también la nueva secretaría, toda la nueva junta directiva de la Asamblea, Julio Borges tiene más, Luis Flores, una serie de personajes que están en la palestra, pero tú eres el que maneja los números. Hay dos planos completamente. Lo que podemos llamar el liderazgo cuantitativo y el liderazgo cualitativo. Los dos son importantes. Pero el liderazgo cuantitativo es el que tiene soporte popular, el que hay gente que apoya, que está dispuesto a votar por él, por ese líder en un momento determinado, que quisiera que fuera el líder o que dirija a la oposición o que se lance a una candidatura presidencial. Esos son los líderes cuantitativos. Los líderes cualitativos son líderes que se consideran importantes para el debate, para el discurso, para la organización. Es decir, que sienten que son relevantes para ayudar a que esos otros líderes cuantitativos tengan la plataforma para convertirse en gobierno en el futuro. ¿Qué hay de líderes cuantitativos? Siguen en este momento todavía los 4 líderes que hemos conversado en el pasado con soporte popular estadísticamente significativo. Eso quiere decir que tienen soporte popular. Más allá de los numeritos individuales, los 4 son actores importantes, que por cierto han habido algunos cambios. Están más parejos los primeros 3, más parejos numéricamente. ¿Quiénes son esos primeros 3? Leopoldo López, que tiene una condición muy especial. ¿Por qué Leopoldo López? Lo evalúan positivamente, valiente, inteligente,
un líder, además, con fuerza, con pasión. Es decir, que ellos lo ven como dispuesto a defender a la oposición y sus derechos. Eso es un valor que fortalece la conexión entre la base y Leopoldo López. Pero además se amplificó luego con el tema de la cárcel. El estar preso tiene un valor, hay un beneficio adicional, valentía, pero también solidaridad primaria que generan ese apoyo. Sin embargo, Leopoldo, que tiene ese perfil, también se estanca. Y se estanca, ¿por qué? Porque la cárcel es muy dura. Sí, porque estar en la cárcel te da el beneficio, por un lado, ese beneficio importante, pero por otro lado, te impide estar dando vueltas por todo el país. Hablando, te impide estar en los medios luchando, permanentemente. que te Te impide estar creando cosas. Y eso te genera estancamiento, a pesar de todo el esfuerzo comunicacional que hace Voluntad Popular, que además tiene un esfuerzo importante, e incluso Lilian Tintori, que sin duda es un aporte muy importante al mantenimiento en el recuerdo de ese líder. ¿Qué pasa con Capriles? Capriles es, sin duda, el candidato de las últimas 2 elecciones, fue el candidato más importante de la oposición. Yo diría que numéricamente el mejor candidato de la oposición, por mucho. Las evaluaciones de Enrique Capriles siempre han sido evaluaciones positivas. Es un líder inteligente, creativo, racional, al que han apoyado de una manera muy importante, que creció en las campañas. Es decir, creció incluso comunicacionalmente. Era un tema que le dio mucha fuerza. Él se redujo después de la segunda, de la segunda derrota frente al presidente Maduro, y sobre todo porque le cobraron el tema de decir que hubo un fraude, pero que él no fue a defenderlo y que se aprovecharon otros de ese proceso. Yo incluso creo que Capriles tenía razón en que eso no era una cosa que se podía hacer en ese momento, es decir, que hubiera sido peligrosísimo para hacerlo, pero eso le costó. Y sin embargo, recupera terrenos en el año 2016 alrededor de la oferta del referéndum, pero bueno, le vuelve a costar terrenos el hecho de que ese referéndum no ha ocurrido, y ese es el reto de Capriles hacia el futuro. El tercero es quizás el más inesperado, y el más inesperado es Henry Falcón. Digo inesperado porque cuando tú hablas con los opositores no visualizan a Henry Falcón para nada en esa lista de líderes opositores. No lo ven como un líder opositor. Muchos además lo ven, tú sabes, como viene el chavismo, es un traidor, lo comparan con Arias Cárdenas, y todas esas cosas pasan en el clúster opositor. Entonces, cuando tú lees un Twitter o lees las posiciones opositoras, tú dirías, ese tipo jamás estaría en la lista de líderes opositores. Y resulta que no solamente está, sino que está prácticamente en el mismo nivel ya de los otros dos. ¿Por qué? Porque su nivel de soporte no viene de los opositores. ¿Y no habrá algo también que la gente está buscando, un término medio ya Claro, afinado de tanta por polarización? supuesto, y ahí viene precisamente, viene de los independientes y de los chavistas descontentos. Esos independientes que están buscando una bisagra. Y eso que hace que mucha gente en la oposición dura deteste a Falcón es precisamente lo que hace que los independientes lo vean como una opción, porque él critica al gobierno, critica también a veces posiciones opositoras, es irreverente, y esa irreverencia es muy importante para él. Y finalmente tienes a Henry Ramos, que obviamente su posición en la Asamblea Nacional como presidente, mezclado con una altísima capacidad oratoria, lo convirtió en una cosa que era pues, prácticamente impensable. Tú me lo hubieras dicho a mí hace 3 años. Henry Ramos va a ser el líder fresco de la política venezolana. Yo te digo, bueno, Pedro, estás en droga. Pero no, en verdad, pero es un actor que obviamente, tuvo oratoria, frescura en el discurso, y eso le dio fuerza. Sin embargo, su reto ahora, ¿cuál es? Así como el reto de Falcón es cómo convertir a esos independientes en un voto en una elección primaria. Sí. Porque a los independientes no les gusta votar en las primarias opositoras. Bueno, hablando de diáspora, acaba de mandar los hijos para afuera. No sé cuál es la estrategia, no sé cómo está, pero sí sentí mucho dolor de parte de su familia de haberlos despedido, de ser por cuestiones de seguridad. Termino con este tuit, un tuit que volviste viral. Si no hay unidad en la MUD, no se sale de esto. ¿Qué dijiste? Lo que yo creo es que tienes que tener unidad, pero no es que quiere decir que todo el mundo piense igual y que todos se pongan de acuerdo para la misma cosa, porque eso es imposible. Claro. Por naturaleza imposible. Pero tienes que tener unidad ¿en qué? En cómo se van a tomar las decisiones a pesar de que hayan diferencias. Cero traicioncita. Mira, no importa. ¿Tú sabes qué, Pedro? Lo que necesita la MUD es mi recomendación. Muy bien. Lo que necesita es alianzas entre los partidos
para hacer una fuerza que sea mayor y que pueda tomar decisiones y que el resto minoritario tenga que seguir. Un pacto Es decir, tipo punto fijo. A lo mejor es un pacto y a lo mejor no son todos. Tú tienes que buscar un acuerdo Un pacto de que gobernabilidad. quede claro quién es la fuerza dominante que va a tomar decisiones. Porque es lo contrario. Tratar de poner de acuerdo a todo el mundo que piensa distinto es imposible. Y vas directo al barranco. Ojalá te escuchen. Muchísimas gracias, Luis Gracias a Vicente. ti. Un gran placer siempre conversar Está muy contigo. Gracias por los tweets. Todo el mundo, la gran mayoría. Siempre hay haters y eso es parte también de lo que significa estas redes sociales. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini Globovisión. Muchas gracias.